Cuando estaba en el colegio jugaba, pero a veces yo pienso que yo era un poco tímida, porque los niños jugaban en el patio y yo me veo a mí misma como mirándolos. No sabemos cómo son, ¿sabes? Sí, soy, y nos referimos a nosotros mismos como lo que hago, ¿no? Yo soy politóloga, yo soy, desarrollo proyectos sociales, pero ¿quién soy? Y entonces fue muy duro. Y ahí fue cuando empecé mi carrera de coaching y empecé a estudiar coaching y empecé a darme cuenta de toda la cantidad de basura que yo llevaba en mi mente. Ahí empieza mi lucha a favor de toda la inmigración. Yo me lancé en la mesa de diálogo del Distrito Centro de Madrid como representante. Gané, eso fueron votaciones públicas. Gané. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. Esta tertulia se nos va de lujo y es que reúne muchos elementos, reúne lo humano, lo espiritual y lo divino. Y es que en esos tres y muchas cosas más está nuestra invitada de hoy. Se trata nada menos y nada menos, nada más y nada menos que de Luz Duque. Bienvenida a la tertulia, Luz. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Espero que podamos aprender todos de esta invitación tan importante. Gracias, Victoria. Bueno, a los amigos tertulieros les contamos. Luz es colombiana, bogotana. Está aquí en el Reino Unido, tiene una historia migrante que vamos a compartir, muy importante, porque como saben, parte de estas sesiones lo que buscan es precisamente hacerle un homenaje a esa lucha de las personas que por X razón salimos de nuestras, digamos, zona de confort para estar donde estamos. Así es que Luz, ¿por qué más bien no nos cuentas tú quién es Luz Duque? Pues yo soy un ser humano en evolución. Nada más que mis experiencias pasadas me han servido como trampolín para seguir creciendo, escalón por escalón, y nada más. Esa soy Luz. Bueno, pero empecemos por el comienzo, antes de bogotana, colombiana, en el Reino Unido. ¿Cómo empezó eso? Pues empezó con una madre muy empoderada. Ella se separó de mi padre cuando tenía 2 años. Yo tenía 2 años y mi hermana mayor tenía como 9 o 12, 13, 9 años tenía mi hermana mayor. Entonces ella nos sacó adelante sola. Increíble, una mujer valiente, emprendedora, siempre estaba en comercio, trabajaba en la moda, vendía ropa, sobre todo compraba ropa de diseño y vendía, y era una mujer de verdad admirable, siempre estaba con tacones. Y siempre, sí, y siempre impresionante. Ya cuando llegaba a la casa, sus tacones sonaban durísimo. Y yo le decía, mami, pero ¿por qué tanto ruido cada vez que llegas? Y me decía, hija, hay que hacerse sentir. Usted cuando llegue tiene que hacerse sentir. Y muchas cosas también le decía, pero ¿cómo puedes hacer todo, tantas cosas a la vez? Y me decía, hija, querer es poder. Muchos refranes tengo yo de ella. Ujú. Una mujer impresionante, impresionante. Siempre nos llevaba a los mejores colegios, a pesar de que ella estaba sola, o sea, increíble. Yo la verdad ahora me pongo a pensar cómo esa señora podía pagar colegios, pagarnos los buses, la comida, los uniformes a 4 niñas. Uy, es Soñé, impresionante ella soñé. sola. Sí, ella, ese carácter tan maravilloso que Y, tenía. ujú. ¿Y qué aprendí, qué crees de esas cosas que ella hizo? Cuéntame de una que te quedó a ti y una que no querías que tuviera. Una que me quedó a mí es, digamos, el estilo de vestir.
Así. un poco, porque yo no uso tacones, pero para mí es rápido, es fácil, digamos, combinar. No tengo problemas a la hora de vestir de forma muy fácil. Hay gente que tiene que pensar que tiene que vestirse tal día. Para mí es todo muy así. Nunca pienso lo que me voy a vestir al día siguiente. Es todo muy natural. Eso, digamos, que viene de mi casa. Y una cosa que no me gustaría tener de ella, que cuando llegaba los sábados se ponía de mal genio porque cualquier cosita estaba fuera de lugar, muy organizada, muy limpia, entonces nos regañaba mucho. Y yo digo que, uy, no, el sábado era por la mañana sobre todo, era Todo el el momento día de de limpiar, limpieza, el día sí, de de... limpiarlo todo y mamá que llega el sábado que la casa esté limpia. Entonces eso daba ahí como, ella era como un poco esa parte hombre y mujer, ¿no? Que le tocaba. Claro. Pero en realidad todo lo que ella tenía me ayudó para bien. Sí, ahora, esa niña Luz, ¿cómo era? ¿Era tímida, era traviesa? ¿Cómo era la interacción familiar en el colegio? O sea, Yo era muy cariñosa, muy cariñosa. Mi mamá me decía, ay, gente melosa, gente amargosa. Porque yo abrazaba, yo era súper cariñosa y en el colegio yo pienso que claro, uno de pequeño, que yo no sé, yo no me acuerdo mucho, pero yo me acuerdo que era buena en el colegio y me dieron izar bandera. eso es lo que te iba a preguntar. ¿Izaste bandera? Sí, hice bandera y luego también hubo una competencia de matemáticas y gané. Y cuéntame una Eh, cosa, la sensación de izar bandera, porque algo que mucha gente no entiende. pues es que te dicen que eres la mejor de la clase. Ujú. Y entonces, pues hay una reunión en el patio y hay como presentaciones de los estudiantes y luego y actividades que se hacen en el patio muy grande y luego después te dicen que hay que darle digamos, una medalla a las personas que han sido los mejores estudiantes. Y entonces a mí me llamaron, sorprendida estaba, porque yo creo que yo era una niña muy inconsciente, es decir, no sabía que era la mejor, era simplemente muy espontánea y los números para mí han sido siempre súper fáciles. Después, cuando era en bachillerato, les enseñaba a mis estudiantes física, a mis compañeros, física, trigonometría, cálculo y química. O sea, cuando el profesor se iba, yo decía, bueno, muchachos, ahora voy a Ahora sí vamos enseñarles. a aprender. Sí, y les enseñaba a mi manera. O sea, no sé por qué no estudié nada de matemáticas, pero luego te cuento sobre eso. Siga, siga, cuente. Aquí estamos para Eh, escuchar. pues cuando estaba en el colegio, volviendo al tema que me preguntaste, cuando estaba en el colegio jugaba, pero a veces yo pienso que yo era un poco tímida, porque los niños jugaban en el patio y yo me veo a mí misma como mirándolos, ¿sí? Y también que jugaban al beso robado o algo así, y no, si eran traviesos, y me veo a mí misma, era mirándolos a ellos, yo no estaba metida dentro de ese juego. Ujú. Sí, y jugábamos al lazo también. Ya. Y bueno, Sí, ¿qué pasó con la no matemáticas, experta en matemáticas? ¿Por qué no seguiste eso? pues porque como viajé a España, Ah, bueno, y ahí es que donde comienzan los procesos migrantes. sí, Aquí estamos conversando con Luz Duque. Ella, pues les contamos que está trabajando en un super libro, está haciendo muchas cosas, pero esos procesos vienen de mucho caminar. Vámonos a una primera pausa, Luz, y cuando regresemos vamos a hablar de ese primer proceso migrante donde te fuiste para España bueno, y todo lo que pasó por allí. Ya venimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición
para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta en la Tertulia del Martes conversando con Luz Duque. Luz Duque, colombiana, también británica ahora, ¿no? Es muchas cosas, pero bueno, en esos procesos de vida hablábamos de que estabas estudiando y de repente se apareció la idea de dejar el país. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues como era tan brillante en el colegio, como ayudaba a los estudiantes, tuve que estudiar en el SENA. En el SENA fue maravilloso porque me patrocinó el mejor patrocinador de aquel momento, que era Sicolac. Fue increíble porque Sicolac pagaba 5 veces el salario mínimo legal de, pues el salario mínimo legal, y la mayoría de los estudiantes estaban recibiendo 50% del salario Para cuando poder estaban estudiar. en el SENA. Claro, El para los que no son patrocinador colombianos, el SENA es como un servicio de es un instituto público para hacer carreras de diplomados, no para hacer carreras universitaria. universitarias. Ah, bueno. Entonces son carreras de 3 años. Y tiene una característica muy particular que está patrocinada por las empresas, ¿no? Que luego utilizan a la gente, ¿no? Sí, las empresas, digamos, pagan el momento en que los estudiantes están aprendiendo por 1 año y medio, y luego hay otro 1 año y medio de prácticas. Es muy, muy, muy bueno el sistema. Y entonces, dependiendo de la empresa que te patrocine, puedes ganar más o menos dinero. Claro. Las políticas de las empresas es pagar el 50% mientras que los estudiantes están estudiando, y cuando ya se incorporan, pagan el 100%. Normalmente pagan el salario mínimo. Uh-huh. Pues a mí me resulta que yo quería que me patrocinara Sicolac. Y entonces todos mis compañeros estaban recibiendo patrocinio, pero a mí no me daban patrocinio todavía. ¿Por qué? Porque cada vez que el SENA me mandaba entrevistas de otras empresas, yo no iba, yo no me presentaba. Entonces, porque yo fui hasta Sicolac, me averigué el nombre del jefe, me fui súper elegante y le dije, mire, yo soy la estudiante que necesita. Y él me dijo, Luz, lo sentimos, pero ya hemos patrocinado a alguien y hasta dentro de 5 meses tendremos que buscar otro estudiante. Le dije, no me importa, yo me espero 5 meses. Y me dijo, uy, Dios mío, pero tú sí eres insistente. Yo le dije, bueno, no, lo que usted quiera, pero yo me espero. Mis compañeros me miraban como la pobrecita, como el patito feo. Nadie la había tomado, Nadie la quiere contratar. Pero yo no le decía a nadie, porque claro. Hasta que cuando llegaron, después de 3 meses, le dice la profesora, oye, que Luz ya tiene contrato. Ah, bueno, ¿quién la ha contratado? Sicolac. ¡Wow! Impresionante. Te cuento que encima me pagaron retroactivo. Muy bien. Me pagaron, esperando. sí, me pagaron el retroactivo que estuve esperando. Me pagaron una prima doble. A ver, les explico. Ellos tenían el salario mínimo de Inglaterra, porque Sicolac era una empresa británica. Ok. Entonces pagaban prima en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces a mí me pagaron la prima, el retroactivo y bueno, todo esto. Mira, en total era como si yo hubiera recibido ahora mismo 30 millones de pesos. Wow. En Colombia. Imagínate, como si yo hubiera recibido 7 por 5, pues 35, como unos 7.000 libras, como si yo hubiera recibido ahora 7.000 libras.
Pero Increíble. obviamente aquí en el Reino Unido es poquito, pero en Colombia Colombia eso era es un mucho. montón. ¿Y entonces qué pasó? Entonces yo me empecé a ahorrar dinero y yo estaba enamorada, pero muy enamorada de un chico él era un muchacho un poco malo. Sabes que a uno le gustan como los malotes y este era malote, pero malote, malote, muy malo. Muy mala. Y sí, era malo, me trataba a veces mal, y yo como era tan tierna, era como, ¿sabes? Y resulta que cuando él me patrocinó, Psicolab me patrocinó para entrar a la universidad a estudiar en la Tadeo Lozano, a estudiar mercadeo. Y ahí conocí a una amiga que se llamaba Janet bueno, igual dando clases a los estudiantes de estadística, a mis compañeros, porque no entendían y les enseñaba toda la parte de estadística. Janet era una de las niñas que no sabía mucho de matemáticas y yo la incorporé al grupo de los pilos de matemáticas, a los que estudiábamos estadísticas, a los mejores de ahí de la universidad, del grupo, de nuestro curso. Y resulta que ella venía a mi casa, yo estaba viviendo con mi novio, ella venía a mi casa a aprender matemáticas y todos los compañeros venían a casa, pero ella le echó el ojo a mi novio porque era muy guapo, iba al gimnasio, teníamos carro, tenía el carro, un Mazda 323 Coupé, en aquella época era el mejor, y resulta que no, cuando me di cuenta, mi novio estaba con ella. Mm. Y eso fue para mí, no te imaginas, se me rompió el corazón de una manera tan terrible que yo no puedo estar en este país. Yo me tengo que ir a alguna parte, no puedo compartir la misma calle, no puedo estar en la misma universidad que esta muchacha, no puedo. Y entonces mi mamá le dije a mi mamá, mami, me tengo que ir, tengo que salir de este país. Mi mami me dijo, hija mía, no te doy alas, pero tampoco te las quito. Esa frase se me quedó marcada para siempre, porque es una de esas típicas frases que ella siempre tenía. Y no te doy alas, pero tampoco te las quito, vuela, vuela. Y ella me lo dijo llorando. Eso fue como una escena de televisión. Ella llorando me dijo eso y yo volé. Yo volé y llegué a España con una maleta, con el corazón roto y con el sueño de estudiar una carrera universitaria, porque ya que lo había interrumpido, y comprarle una casa a mi mamá. Y cuando llegué a España, pues fue durísimo. Mi mamá me mandó directamente todo lo que es la homologación del bachillerato. Tuve que estudiar la selectividad para poder presentar el examen en España para ingreso a la universidad. Se llama selectividad. Y yo me puse juiciosa. Me acuerdo que me decía, bueno, pero cuando yo llegué a España yo no conocía a nadie. Wow. Eso fue impresionante. Yo no Sí. conocía absolutamente a nadie. Yo llegué, pero resulta que yo tenía una amiga en Colombia que había estado en mi casa en Colombia y había cogido el teléfono abusivamente y había llamado a España. Y había tenido En yo esa que época, pagar. hacer una llamada internacional era un sueldo, ¿no? Sí, la dueña de la casa me había cobrado esa llamada. Entonces yo tuve que haberla pagado y fíjate cómo es la vida. Esa llamada me salvó porque yo llamé a Colombia y justamente eran las 3 de la tarde y la dueña de la casa estaba saliendo porque ya estaba todo el día afuera, pero era la mañana de Colombia. Y yo le dije a ella, le dije, oye, mira, ¿te acuerdas el número de teléfono de esa España que llamaron? Entonces me dijo, sí. Dámelo. Le dije, usted por favor lo puede ver. Me dice, acaban de llegar los recibos. Déjame, miro dónde está. Y entonces me dio el número de teléfono, pero ¿estás segura? Yo estaba ahí súper histérica. Y me dio el número de teléfono, yo llamo ese número de teléfono. A todas estas estaba yo cambiando dólares por monedas. Bueno, un poco desesperada porque me habían dicho, se supone que yo había reservado un hostal, el hostal estaba lleno, se supone que yo tenía todo más o menos planeado, pero al final no resultó como estaba. Habías quedado casi de homeless, como dicen aquí. Sí, y yo estaba muy, muy histérica. Yo llamé a mi hermana Yolanda, me dice mi hermana, respira, Dios está contigo, tranquila, todo va a salir bien. Y yo, tú no sabes, yo estoy en un teléfono público con 2 maletas. Bueno,
Llamo yo al número de teléfono y resulta que contesta un muchacho que me dice, no, Jorge ya no vive acá. Le digo yo, ay, pero mire, resulta que yo vengo de Colombia, yo necesito que usted me ayude. Yo soy amiga de Jorge. Mira, por favor, ayúdame, ayúdame. Jorge, sí era amiga de Jorge, lo había visto algunas veces. Pero Eh, no eras amiga, amiga, o no, sea, yo era amiga de su amiga, amiga de de su novia, pero yo sí era, pero lo conocía. sí lo conocía, éramos amigos y de hecho él sabía que yo estaba planeando venir a España. Jorge sabía que yo, pero bueno, Jorge se había ido de ahí y resulta que yo le dije y me dijo, bueno, cógete el metro, está bien, vente para acá, cógete el metro, la línea, no sé qué. Le dije, no, 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 usted mándeme la dirección, yo cojo un taxi, yo no sabía coger un metro. Entonces yo cogí el taxi, me fui para allá y qué cosas, o sea, es impresionante porque ellos tenían una habitación libre y le pidió, hablaron con el siguiente muchacho que estaba, porque eran dos los que vivían y una habitación libre, y me alquilaron la habitación. Así que yo tenía una habitación a las 4 horas o 5 horas de haber llegado a España el primer día. Wow. Impresionante, eso fue como si Dios me hubiera abierto las puertas. Aparte de eso, se llamaba la Puerta del Ángel en Madrid. Luego nos fuimos al Retiro, nos compramos una cerveza gigante y me dijo, porque Jorge se lo pasa en el Retiro. El Retiro es un parque. Entonces Ok. fuimos al parque El Retiro. Yo me acuerdo que eran las 8 de la noche y estaba de día, pero yo no había caído en cuenta de que eran las 8 de la noche. Yo pensaba que eran como las 5 de la tarde porque yo toda mi vida a las 6:30 de la tarde, 6:15, que Claro, se hace el atardecer, se oscurece. Entonces, imagínate, fue impresionante. El día estaba durando hasta las 10 de la noche. Eso fue increíble el primer día en España. Muy, muy memorable. sí. Sí. Y la vida te hizo, empezaste a vivir allá y qué pasó en particular. Pues duro, muy duro. Yo le decía a Luis, que fue Luis Baulida, él era de Barcelona, y él me decía, no, ¿qué te pasa? ¿Tú qué vas a entrar a hacer la selectividad? Eso es muy difícil. Imagínate que aquí los españoles no pueden y tú sí vas a poder. Y yo me quedé mirándolo como en plan, tú no sabes qué hay en esta cabecita. Tú no sabes. Y entonces sí, me puse a estudiar y pasé el examen de selectividad. Pero en aquella época, para entrar a la universidad, era importante tener el examen de selectividad, pero ante el Ministerio del Interior yo estaba ilegal y ante el Ministerio de Educación yo estaba legal, porque yo había hecho los trámites para entrar a la universidad y tenía mi pasaporte, no pedía nada más. Ve, qué bendición, ¿eh? Porque ahora no se puede. Ahora no se puede. Y bueno, ahí estaba estudiando en la universidad y también estaba, pues no podía trabajar de día, tenía que trabajar de noche, entonces trabajaba de relaciones públicas, de camarera de las discotecas los fines de semana, de bailarina de gogó. Las gogós eran unas chicas que bailaban en unas plataformas arriba en las discotecas. En esa época nos vestíamos con vestidos largos, con abertura. Ahora la gente baila en bikini, pero en esa época éramos Lo como que hacía era como seducir nada más la sí, piel. era como con faldas largas, con escote, no sé qué, y éramos bailando, y obviamente colombiana, pues allá bailando. Entonces eran todos trabajos alternativos y no eran trabajos, digamos, Formal. de formales que yo pudiera, pero me sirvieron, los fines de semana era siempre trabajo y entre semana estudiando en la universidad. Pero resulta que me sentía muy mal porque yo me sentía como que era una delincuente. Yo me Cuando, acuerdo, yo veía a la policía y o sea, me escondía o intentaba hacer como que no pasaba nada, pero yo era como que intentaba, ¿sí? Sí, por no tener la visa de residente, por no tener sí, por no tener la visa de residente, yo estaba ilegal, yo estaba ilegal. indocumentada, Entonces, indocumentada, bueno, ilegal. indocumentada o irregular en términos, digamos, yo estudié ciencias políticas, porque yo, a pesar de que quería la carrera de números, alguna ingeniería que hubiera sido bueno para mí, yo, por el hecho de que estaba como en un ambiente social, yo dije, bueno,
yo quiero cambiar Colombia. Ah, pues porque cuando llegué a España yo me di cuenta de que Colombia tenía muy mala fama. Tenía fama de narcotráfico, tenía fama de inseguridad, de que estábamos en guerra. Y claro, yo había vivido en Colombia y era una burbuja, yo no sabía lo que pasaba, pero fuera me di cuenta de que Colombia tenía muy mala imagen. Entonces digo yo, ay, pues yo voy a estudiar ciencias políticas porque yo quiero cambiar el país, yo me voy a volver a Colombia y voy a volver, seré presidente de Colombia. Y bueno, ahí soñando. Y entonces empecé a estudiar ciencias políticas y ahí empecé a trabajar todo el tema migratorio en España, porque claro, cuando yo era inmigrante irregular, tener ese dolor en el corazón era bastante duro. Luego después hubo una regularización y ya pude por fin conseguir papeles, pero pasaron 7 años. Duro. 7 años en los cuales no pude viajar a Colombia y Ujú. no pude viajar a ninguna parte, porque, bueno, a toda España, eso sí, viajé a toda España, pero salir fuera de España no se podía porque ya después no me iban a volver a dejar entrar. Ahí empieza mi lucha a favor de toda la inmigración. Yo me lancé en la mesa de diálogo del Distrito Centro de Madrid como representante, gané, eso fueron votaciones públicas, gané, eh, fui la vicepresidenta de la mesa y ahí hicimos proyectos como por ejemplo la Comisión de Diálogos con los inmigrantes, el derecho político, se llamaba la Comisión de Derechos Políticos, que fue luego después de eso pasó en Madrid, luego pasó a la Comunidad de Madrid y ahí yo estaba sentada con gente de los partidos del PP, de Izquierda Unida, del PSOE, representantes y yo estaba con ellos. Así que estaba una carrera política, me iba más o menos bien y luego empecé a trabajar con la Comunidad de Madrid. Y mientras tanto, ahí trabajando, yo le construí la casa a mi madre, el sueño de mi vida. Pero yo me daba cuenta, bueno, ahí estaba yo ocupada, pero de todas formas yo me sentía por dentro muy mal. Yo era una persona, o sea, como de cara para afuera, como muy alegre, muy extrovertida, pero interiormente yo me sentía fuera de casa. Yo miraba a la gente y decía, porque a mí me pasa siempre lo peor, porque me sentía muy sola. ¿Por la soledad solamente? Sí, por Mm, la soledad, porque la soledad implica muchas cosas. claro. La soledad implica depresión, aparte que yo no me podía deprimir, porque aquí hay muchas cosas que hacer, aquí hay que sobrevivir. Aparte que en Colombia, ¿quién se deprime? O sea, esa palabra no existía, Ujú. pero interiormente yo estaba mal, Sí. estaba muy triste, lo que más me dolía era ese doble juego que yo estaba llevando de tener una vida de ay, mira qué bien, profesionalmente muy bien. Y interiormente yo cuando estaba en casa, yo a veces yo lloraba mucho. Em, y emocionalmente pues tampoco es que estaba muy bien porque tampoco tenía así un novio, tenía como novios cortitos, esas relaciones en España que eran más bien fugaces, no había ningún vínculo real. Eh, pero bueno, sí, sí tuve un novio muy bueno, Javier. Sí, escucha esto. Javier era increíble, era ingeniero y tenía todo lo ideal de un excelente esposo. Pero, ¿Ah? pero, Pero ay, era cuadriculado para mí. Como que todo, yo le decía comportamientos estancos. Ah, no, él me decía que yo tenía comportamientos estancos y yo le decía a él que él era un cuadriculado. Pero él era, bueno, un caballero español, fantástico, educado, profesional, buenísimo. No estaba yo preparada en ese momento para tener una relación estable, o tal vez estaba, pero luego después conocí a otra persona, que fue mi esposo, Martín. Él era de Polonia y él era, casi no hablaba español. Y nosotros nos comunicábamos por pura energía, por pura atracción física y era química pura. Nos gustábamos mucho. Entonces ese fue el que, ay, sí, qué guapo.
Y bueno, ahí duramos juntos como 6 meses, empezamos a vivir juntos rápidamente pero yo con él casi no sentía esas conversaciones que son imparables, de conversaciones que uno puede, pues no, porque él no hablaba mucho español, era más bien eso, química. Entonces yo sí que tenía mis amigos, él no me llenaba del todo. Ya. De todas maneras, nos casamos, nos casamos y, y él me aisló. Yo los fines de semana tocaba la percusión y bailaba en un parque que se llama El Retiro, y entonces ahí éramos todos como hippies bailando y tocando la percusión. Era mi desahogo de estudiar, de trabajar. Yo me consideraba una persona, y de hecho me considero una persona muy polifacética, que yo puedo estar con políticos Sí. hablando de temas muy serios y los fines de semana como con hippies tocando la percusión y dejándome llevar y moviéndome solamente por el sonido de los tambores. Esto era mi vida, era divino, me encantaba. Yo aparte decía que la danza era el lenguaje del alma y me movía no, sino obviamente sin nada de salsa ni nada, sino más bien movimientos, digamos, de danza contemporánea. Ya. Era muy Bueno, bonito. y este chico te cortó las alas. Me ¿Qué cortó las te alas, ha dado tu madre? sí, que me ha dado mi madre, fíjate. Me cortó las alas porque ya los fines de semana él solamente quería escalar, porque al comienzo me encantaba escalar. No escalar, no escalar con cuerdas, sino hiking, caminando por las montañas, subir montañas. A mí me encantaba, me encantaba. Pero resulta que él ya se hizo cada 8 días, cada fin de semana, era una escalada a un sitio diferente. Así que yo me conozco todas las montañas alrededor de Madrid, Ujú. y en otras ciudades íbamos a caminatas, a acampar. Y era siempre así, y era divertido porque me encantaba. Pero yo ya echaba de menos de vez en cuando estar en el retiro, bailando con mis amigos y tocando la percusión. Y eso yo no me daba cuenta, pero luego empecé a darme cuenta de que verdaderamente me estaba aislando. Pero fueron mis amigos los que tuvieron que decirme: Luz, desde que te casaste ya no eres la misma. Te echamos de menos, no vienes a vernos, no hablas con nosotros. Entre semanas siempre nos veíamos a veces después de la universidad o después de que yo terminaba de trabajar. Nada. Y Ya. yo, oye, es verdad, pero yo era inconsciente. Ujú. Y ahí fue cuando, como trabajaba con la Comunidad de Madrid, empezó un proyecto con la Comisión Europea, pero tenía que hablar en inglés. Yo hice un máster de gestión y administración de la Unión Europea, eh, cómo llevar proyectos de la Comisión Europea y traerlo a España. Entonces, por eso me contrataron, porque sabía desarrollar proyectos, porque aparte de eso hice un posgrado de cooperación al desarrollo donde aprendí a desarrollar proyectos sociales. Entonces, ahí eso se mezclaba muy bien. Y me dijeron que sí, que me aceptaron, pero luego cuando quería yo subir un poco de ámbito, me dijeron: necesitas inglés, porque Ya. estuve en Estrasburgo, ahí en el Parlamento Europeo, pero allí me dijeron que yo tenía que saber inglés, si yo quería verdaderamente subir y trabajar con la Comisión Europea. Entonces fue cuando yo le dije a Martín: Martín, mira, lo siento, yo tengo que irme para a Londres a estudiar inglés, porque si no, si yo quiero seguir con mi carrera, tengo que estudiar inglés. Y él me dijo, bueno, nos vamos. Tuve que insistirle un poco, convencerle. Le dije: por favor, cielo, mira que allí se te va a abrir las puertas. Tú eres de Polonia, seguramente allí tú hablas inglés. Aquí, ¿qué haces? A lo mejor te... Entonces, al final se vino conmigo. También le ayudó mucho. Cuando llegamos acá a Bueno, Londres, ahí ya parémosla un ratico ya porque vamos a irnos a una pausa porque esta parte, que esa es la última migración antes de lo que eres, ¿no? Y ahí vamos a sí, contar un poco cómo fue ese cambio, el venirse a Londres, donde ya tienes un ratito, ¿no? Ya sí, ya tengo un regresamos, ratito. ya venimos.
Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos aquí en esta última etapa de esta tertulia tan especial. La verdad es que Luz nos tiene completamente hechizada con su forma tan bonita de contar momentos no tan a veces fáciles, otros complicados y otros muy exitosos de toda esta trayectoria de lo que es la vida del migrante. Contabas que se te exigió hablar inglés y Sí. ese elemento fue la llave para la migración hacia el Reino Unido. Cuenta un poco entonces, volvamos sobre eso. Llegas con tu esposo. Llegó acá, mi ex marido sabía hablar inglés, entonces eso ayudó muchísimo y nos instalamos fácilmente. Pero él se convirtió en el ser humano completamente diferente. Luz, que era La computadora. extrovertida, la extrovertida, se volvió introvertida, porque obviamente yo no sabía inglés. Entonces, ¿yo con quién hablaba? Empezamos a vivir en una casa donde todo el mundo hablaba inglés en Hammersmith. Él se volvió extrovertido. De hecho, llegamos en septiembre y le celebraron a él el cumpleaños porque él cumplía años en octubre. Eh, Estábamos rodeados de gente muy guapa y todos jóvenes en esa casa. El rey de la... Él brillaba. Yo me impresionaba. O sea, de hecho, yo estaba encantada. Yo decía, ay, ese es el que me gusta. Este es el que me gusta, el conversador. Aunque yo no entendía nada, él se ponía a conversar con todo el mundo, yo no entendía nada. Y yo decía, ay, este es el que me gusta, este es mi esposo, qué bueno que se ha vuelto así. Pero resulta que conmigo no. Conmigo él me tenía un poco consentida en España. Me hacía, o sea, lo que yo quería, él un poco aceptaba. Pero aquí él no. Cuando yo quería hacer alguna de mis cosas de consentida, ya me empezó a tratar mal y como que le sacaba de quicio y como que no. Y se volvió violento, se volvió celoso, bueno, ya era celoso, pero digamos posesivo, se volvió controlador. Bueno, él ya lo era también, pero él se volvió violento. Y ya no solamente me trataba, me empezó a insultarme verbalmente de una manera impresionante. Y lo que más me impresionaba era su doble cara. Él era frente a la gente encantador, pero conmigo era violento y era grosero y me llegó a pegar. Me pegó, Sentías esa... sí, un día me cogió por las escaleras y mi cabeza, fum, 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 bajaba los escalones, yo no sé, o sea, muy duro. Entonces yo duré un año y medio acá viviendo con él y yo le dije, yo lo siento mucho, yo no puedo estar aquí más contigo. Yo echaba de menos mi trabajo, echaba de menos todo. Yo me fui para España, aparte porque ya había cumplido, necesitaba renovar la residencia en España y ya quería sacar el pasaporte. Entonces me volví a España, pero yo llegué completamente destrozada. Yo ya venía con una mentalidad dual en Colombia, en España, cuando yo estaba trabajando en la empresa, porque en todo lo que yo hacía, yo me estaba dando cuenta de que yo llevaba la carrera de ciencias políticas y esto como sí, porque yo ya me había metido en esto y a mí es que me encantaba todo el tema de ayudar a los inmigrantes, pero en realidad yo estaba dejando de lado, olvidándome de mí, estaba viviendo una vida para los demás, para caer bien, para encajar en la sociedad. Yo me sentía perdida. Yo llegué y lo único que a mí siempre me salvaba eran los estudios, porque era donde yo me sentía como en pez en el agua, porque académicamente a mí siempre me había ido súper bien. Se me olvidó decirle que a mí me dieron una beca para hacer el máster de la Unión Europea, eso fue con beca, entonces yo académicamente Muy bien. era como pero yo tenía una amiga que ella tenía una escuela de coaching y ella me dijo, Luz, yo le conté todo y me dijo, pero tú no te das cuenta que este hombre, aparte que te estaba manejando, te estaba controlando, encima te pega y ella se puso a llorar.
Y me dijo, pero tú, le dije, quiero estudiar un doctorado de Derecho Internacional Público. Eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Y me dijo, Derecho Internacional Público, Luz, ya, deja. Ya, ¿por qué no te encuentras a ti misma y no te y luego ya estudias lo que quieras, pero encuéntrate a ti misma? Y yo le dije, ay, fue como una puñalada. Yo me acuerdo que yo sentí como un dolor acá en el pecho, como que pum, me quitó la máscara. Y yo dije, ay, sí, es que ni siquiera sé quién soy. Y bueno, yo ya venía de esta depresión y con este dolor del maltrato, el maltrato verbal y maltrato físico. Y yo, la verdad, no sabía ni quién era, porque me la había pasado trabajando para enviar dinero a mi casa, trabajando en proyectos que eran muy hermosos, pero no sé, como que me había olvidado de mí. Y si tú me preguntas cómo eres o quién eres, ahora digo que soy un ser en evolución, que estoy creciendo día a día, que tengo más claridad. Y es hermoso porque estoy en evolución y sé que vienen más cosas para mi vida. No estoy estancada, pero en aquel momento yo no sé ni cómo era. Y mira que me dan ganas de llorar de pensarlo porque verdaderamente, y yo sé que a muchas personas nos pasa lo mismo. Claro. No sabemos cómo son, ¿sabes? Sí, soy, y nos referimos a nosotros mismos como lo que hago, ¿no? Yo soy politóloga, yo soy desarrollo proyectos sociales, pero ¿quién soy? Y entonces fue muy duro. Y ahí fue cuando empecé mi carrera de coaching y empecé a estudiar coaching y empecé a darme cuenta de toda la cantidad de basura que yo llevaba en mi mente, Mm, porque yo me asociaba con mis pensamientos. Yo decía, lo que yo pienso, yo soy. claro. Y como mis pensamientos estaban súper confundidos, entonces yo estaba confundida. Pero resulta que empecé a darme cuenta de que esa no era yo, de que yo tenía que limpiar mi mente de todos esos pensamientos y empecé a tomar conciencia de quién era. Y ahí fue como el gran despertar. Ahí saqué mi pasaporte y cuando vi el pasaporte, adivina qué hice. ¿Te fuiste para Colombia? Bueno, no, yo ya había viajado a Colombia porque con la residencia ya se puede viajar a Colombia. Yo ya había viajado a Colombia, incluso en Londres. No, me fui por el mundo a viajar. Ah, mucho mejor. Me fui con mi pasaporte español y yo me fui. Viajaste por el mundo, pues. Sí, empecé por Jordania, India, Malasia, Singapur, Indonesia, Dubái, Turquía, toda Europa, Mejor dicho, mejor dicho. Eso, viajando, bueno, viajando. en estos procesos, pues, trabajaste y terminaste en Londres de vuelta, ¿no? Sí, Trabajaste, porque no había aprendido inglés cuando yo estaba con él, entonces regresaste. me volví a Londres, dije, no, a mí esto no me queda grande, a Sí. mí el inglés no me tiene que quedar grande, entonces llegué hasta aquí y ya me tuve que poner a trabajar en la limpieza, que Mm, eso fue una enseñanza muy hermosa de humildad y no me siento muy orgullosa de haber dicho que trabajaba en la limpieza, claro. porque en realidad para mí era bien duro, muy duro, porque de hecho mi mente me atacaba, en plan, tú, tanto que estudiaste, y Todo ahora lo aquí, que mírate, logra- mírate. Increíble, ¿no? Porque la vida de uno, o sea, aquí, como dices, es una maestría en humildad, ¿no? En esa... Total. Y mucha gente que tiene profesiones, ha hecho cosas afuera, pues llega aquí y Sí, doctores, abogados, odontólogos, pero odontólogos tienen un poquito más de salida, pero todo lo que son carreras, digamos, de conocimiento, ingeniería, es que si no sabes inglés, ¿cómo lo puedes desarrollar? Cualquier carrera. Entonces es bastante duro para las personas que somos profesionales. Y yo estaba estudiando en Landmark Forum Coaching porque no dejaste eso. nunca dejé el coach. A partir de ahí me apasioné por el mundo de la mente y de mi mundo interior, porque mi mundo interior era muy complejo. Tenía muchas creencias limitantes, demasiadas. Sobre todo porque como había estado tanto tiempo sola, había visto a gente fuera de mí, con las familias, pasándolo bien, disfrutando. Yo decía,
a mí siempre me corresponde lo peor, yo no soy suficiente para esta sociedad, eh, la vida es injusta conmigo, eh, un montón de pensamientos que aunque yo de cara al público nunca los demostraba, yo tenía interiormente muchos, muchos, muchos dolores de autosabotaje. Entonces, por ejemplo, el no valorar toda mi carrera profesional, todo lo que yo hubiera hecho, eso no, para mí no era suficiente para hacerme feliz. Y ahora más, cuando llego a Londres, que no tengo nada, eso fue como todo el revuelto de todas las conocimientos, de todas las patrones de autosabotaje que yo estaba llevando, como que se revolcaron. Eso fue como, ya, venga, salieron, flote más. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lograste romper ese ciclo? Eso no es de un día para otro, es un trabajo, pero lo que pasó fue, lo que verdaderamente ya pasó, yo me fui hasta la India a estudiar meditación y a estudiar, estuve 21 días de silencio buscando, digamos, esa paz interior. Ujú. Pero no, de hecho, yo me refugié en las salidas, en los fines de semana, salía a bailar, salía a beber, luego la resaca. Luego era un mundo superficial, porque claro, bueno, y estudiando inglés, y ahora estaba un poco más perdida todavía, porque toda la carrera que tenía ahora ya no estaba ejerciendo. Y luego, bueno, ya cuando aprendí un poco inglés me puse a rentar habitaciones, alquilaba, rentando casas. Eso fue mi trabajo después del de limpieza, porque ya sabía un poco más de inglés, pero igual iba así, iba más doloroso todavía. Toda esta, o sea, la identidad que yo tenía era una identidad completamente fragmentada. De hecho, también empecé a trabajar con temas de coaching, pero no me sentía coherente Claro. porque no estaba practicando todo lo que los conocimientos que tenía. El conocimiento es diferente a la práctica. Tú puedes conocer muchísimo, muchísimo, sobre todo en temas de, digamos, de superación personal. Puedes saber mucha teoría, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la que tú practicas interiormente. Y en casa, en mi casa yo sabía que yo estaba fragmentada porque la ansiedad por estar fuera, por distraerme, el alcohol, la fiesta, es un mundo que no me estaba llenando, pero me estaba metiendo más en un hueco. ¿Y cómo Y lograste romper con todo eso? porque resulta que yo recibo la llamada, mi madre siempre es el motor de mi vida. Y yo pues había estado visitándola recientemente, pero me llama mi hermana y me dice, Luz, tienes que venirte ya. Y me voy para Colombia. Mi madre está muy fuerte, sale del hospital, pero está súper fuerte. Ella caminando, se duchó, se arregló, no sé qué, me abrazaba como un oso. Y ella me dijo, Luz, te digo una cosa, a ti te gustan mucho los temas de la mente. Está muy bien, pero ¿qué pasa con tu alma? No se te olvide que tú eres luz y que sin Dios no somos nada. Así que mira tu alma, Luz, porque eres luz. Tienes que buscar esa luz. ¿Y ese coaching qué? ¿Qué te está ayudando? No sé qué. Ella me decía, la mente es importante, pero tu alma es importante. Dios lo es todo en esta vida. Y esas fueron una de las palabras más increíbles que ella me dijo. Y ella a los 2 días se fue de este planeta. Ella se fue feliz. Ella, una una partida bastante dura para mí. Cuando ella se fue, yo me quedé sin luz. Yo llegué a Londres y Londres ya no era lo mismo. Ya no estaba yo, no quería yo salir a bailar, obviamente estaba de luto. No quería nada. Esta depresión que yo había sentido durante todo ese tiempo salió. Venga, ya, muéstrate completamente. Cerré las cortinas de mi casa y yo no salí de mi casa durante casi 2 meses, 3 meses. No salía, solamente a comprar comida y entraba. Y, y,
y empecé a ayunar, empecé a leer la Biblia, empecé a perdonarme, empecé a perdonar a los demás, empecé a hacer un trámite, un ejercicio de limpieza, porque cuando mi madre se fue, yo le dije, mami, yo voy a hacerte caso, yo voy a buscar mi luz. Ahora sí voy a encontrar mi luz y te lo juro, mami, que yo voy a encontrar mi luz por honor a ti. Y hoy, qué hermoso. Hoy esa luz está. Sí, sí, sí. Fue maravilloso porque luego yo empecé a leer un libro de Joe Dispenza que hablaba sobre las remisiones espontáneas, donde habla de que las personas eh, que están a punto de morir, si aceptan que el mismo Dios que les dio la vida es el que les puede dar, seguir manteniendo con vida, y se llenan de fe, de un momento a otro se sanan y toman responsabilidad sobre lo que eran antes y tienen un cambio radical. Es como lo que antes era y lo que es ahora. Y esas personas que tienen remisiones espontáneas son personas que toman responsabilidad sobre sus pensamientos, se transforman completamente desde la alimentación, lo que piensan, lo que hablan, su comportamiento y se vuelven otro ser. Y ahí fue cuando yo digo, eso fue lo que le pasó a mi mamá, porque mi mamá se había recuperado de cáncer años atrás, porque ella, pues su fortaleza. Y esto para mí me sirvió, dije yo, bueno, entonces yo me tengo que convertir en otra persona, un ser humano completamente distinto, sin todas esas barreras que tengo. Y ahí empecé a estudiar neurociencia, empecé porque ya el tema del coaching no me había servido tanto, sino que necesitaba ya meterme más en el tema de la ciencia, que al fin y al cabo era lo que a mí me gustaba, todo el tema de números, ciencia, todo eso era lo que verdaderamente me encajaba a mí con mi cerebro, entonces, porque necesitaba más lógica. Entonces empecé a entender cómo funciona el circuito neurológico, cómo un pensamiento lleva a un pensamiento y ese pensamiento lleva a una elección que es una decisión y esa decisión te hace actuar de una determinada manera y esa actuación durante un ciclo repetido se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en un carácter, en una forma de ser. Y yo dije, bueno, si empieza todo desde una creencia, pues entonces ahora tengo que empezar a trabajar desde acá. Y ahí empecé a trabajar en mí y me funciona muy bien a nivel científico y a nivel de ciencia. Por eso ahora me dedico a enseñar a la gente cómo funciona el cerebro y cómo desarrollarlo, su máximo potencial desde una perspectiva. ¿Ah? En 7 días, como dice. Sí, en 7 días empieza el ciclo. En realidad son 63 días son 63 días de todo el ciclo, digamos, para generar un nuevo hábito ya arraigado en tu subconsciente, porque somos 7% consciente, 93% subconsciente. Y la única forma de poder trabajar en la parte consciente es trayendo a flote lo subconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta nuestro ciclo neurológico que acabo de explicar. ¿Qué pensamiento estoy teniendo? Ese pensamiento me crea un sentimiento, o si yo me siento mal, tengo que decir qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando en este momento que me estoy sintiendo mal? Porque cuando yo me siento mal, yo tomo decisiones que no son las decisiones correctas. Esas decisiones vienen ligadas a una emoción que está atada a un pensamiento que siempre es negativo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque ponemos nuestra identidad fuera de nosotros, como por ejemplo nuestro exterior, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestras circunstancias. Yo soy según mis circunstancias, yo soy según mi profesión, yo soy, y cuando ponemos nuestra identidad en lo de fuera, nos decepciona. Nos decepciona porque las personas nos decepciona porque la vida es un altibajo, pero en cambio cuando ponemos nuestra atención en nosotros, sabemos que las circunstancias pueden ser vistas de acuerdo al filtro que yo le ponga a la realidad. Entonces no depende de la circunstancia, sino de cómo yo mire la circunstancia Bueno, y por qué pongo el foco en mí.
Y hoy ya, pues cerrando esta tertulia tan especial de aprendizaje, de conocimiento y de mucho que lo hace moverse a uno. Hoy, ¿quién es Luz viendo a esa niña chiquita de 3 años que su mamá, su mamá tuvo que encargarse? Hoy, dentro de eso, ¿qué puedes decirle a la gente de quién es esa Luz? Pues yo soy un ser humano que tengo un alma que cuido, que valoro, que, que limpio cada vez. Yo tengo una mente que está completamente siempre en evolución y en desarrollo. Y tengo un cuerpo que ese cuerpo es el que me ayuda a desarrollar todo lo que tengo en mi mente y en mi alma. Soy un ser que tengo mente, cuerpo y alma. Y esa alma está llena de amor para los demás. Y esa mente está llena de un conocimiento más bien ahora mismo, más bien técnico que puede ayudar a las personas a cómo desarrollarse, a cómo dejar las creencias limitantes, todos esos patrones de autosabotaje, toda esa falsa identidad, a comunicarse ahora con su propia esencia, con su propio ser, con su autenticidad y pueden llegar a reconocerse a ellos mismos, porque somos seres maravillosos, somos seres poderosos que tenemos un gran propósito que tenemos que reconectar con eso. Así que yo ayudo ahora mismo a la gente a reprogramar su mente y a conectar con el propósito interior que la gente tiene. Así es que póngale ojo, pendiente, Luz Duque. Vamos a poner aquí tus redes y todo para que la gente que quiera contactarte lo haga, ¿oíste? Sí, Ahora, ya fenomenal. encierre tu tacita. Yo aquí me estoy tomando un super café en una taza llena de naturaleza. ¿Y tú qué te estás tomando? Yo tengo aquí a Gaudí. Ujú. Gaudí es un artista muy emblemático de Barcelona, catalán. Y aquí está ¿cómo se llama? La familia, la Catedral de Sagrada la Familia. Familia, de la Sagrada Familia de Gaudí. Y bueno, aquí también está, bueno, otros de el parque, ¿cómo se llama el parque? ¿Qué símbolo es Barcelona para ti? Para mí esto es España, la amo España y amo Londres, pero esto es como estamos en Londres y hay un poquito de España aquí a Londres. Wow, fabuloso. Muchísimas gracias, Luz, por este día que Bueno, nos... y Colombia ¡Ay, en mi Colombia! corazón. Sí, muchísimas gracias por compartir, por abrirte tu corazón a estos tertulieros maravillosos que nos escuchan. Y bueno, esperamos volver a conversar. Y ya que Claro que sí, hay muchas cosas de qué conversar y sobre todo quisiera ver si podemos hacer una entrevista más para hablar ya más de temas de, sí, de coaching y de cómo transformar, de superación personal. que así será. Y bueno, a los amigos tertulianos les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, salud.